Shalom amigos, un gusto saludarles y estar con ustedes de nuevo. Le damos las gracias al Boré Olam porque nos ha permitido un día más de vida y una oportunidad que no vamos a desaprovechar. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. Cruzando el puente angosto, número 11. Noche y día. En el comienzo la tierra era caos y desolación, en la oscuridad. Hashem dijo que haya luz. Hashem llamó a la luz día y a la oscuridad llamó noche. Bereshit 1. La creación en el comienzo, Hashem creó los cielos y la tierra, creó el caos, la desolación y la oscuridad. Él creó la noche y Él creó el día. Él creó la luz. Esta es la historia del hombre, un microcosmos. El hombre incluye en sí a toda la creación. Todos sus actos y pensamientos reflejan de una manera u otra la creación y el estado del mundo. Rabbi Nachman, Sabiduría número 77. La oscuridad de la noche y la luz del día son mucho más que meros cambios que tienen lugar cuando el sol se pone o se levanta. Conceptualmente, la oscuridad y la luz se manifiestan en muchos aspectos de nuestras vidas. Todos tenemos días buenos y días oscuros. Hay épocas en que las cosas parecen andar como lo esperábamos. Todo lo que hacemos resulta satisfactorio y todo lo que nos sucede nos conforma. En esos momentos el día siempre parece corto, pero también pasamos por épocas en las que las cosas suceden de otra manera. Cuando todo lo que hacemos parece salir mal y todo lo que nos sucede nos conflictúa, entonces la noche parece no tener fin. En este sucederse de las cosas estamos experimentando el proceso de la creación, de nuestra propia creación, una y otra vez. Cae la noche y entonces comienza la creación, el caos y la confusión. Los problemas y las dificultades asaltan a la persona. Su vida parece arrasada por la oscuridad. Una oscuridad que se siente como eterna. Pero esta caída de la noche es de hecho el mismo comienzo del día. Es el comienzo de una nueva etapa en la vida. Al experimentar la caída de la noche, junto con la oscuridad y la indecisión que la acompañan, debemos considerarla como una oportunidad para aprender algo nuevo, de experimentar algo diferente. El día comienza con la oscuridad y la depresión, pero termina con la luz, de manera que los problemas no deben verse como casuales y azarosos, ni como una excusa para la depresión. Por el contrario, deben ser considerados como una oportunidad para comenzar nuevamente. Si entendemos que este problema es solo temporario, que no es en sí más que otra etapa en la vida, podremos entonces encararlo mejor. Hashem nos da la noche con la confusión y el caos, pero no es su intención prolongarla para siempre. La luz del día con su alegría y felicidad le seguirán. De hecho, sin esta noche el día no podría surgir. De manera que con cada noche, con cada nuevo problema, una nueva etapa se abre en nuestras vidas. La creación es un volver a empezar. La oscuridad y la luz también poseen su correlato en nuestros pensamientos. La creación como un proceso continuo también se produce en nuestras mentes, dado que aquello que pensamos transita siempre por períodos diurnos y nocturnos.
enseña el Rebbe Nachman, el día sugiere sabiduría y la noche indica una falta de conocimiento. Likutei Moharan 1.1. La oscuridad y la noche son simbólicos de las preguntas y dudas del hombre, de su estado de confusión. La luz y el día simbolizan la solución y la aclaración, la superación de su caos personal. Obviamente, todos preferimos el día, la sabiduría y el conocimiento. ¿Quién no querría tener resueltas todas sus dudas y cuestionamientos personales? De hecho, dada la posibilidad, ¿no querríamos vernos completamente libres de los períodos de confusión y caos de la vida? Pero las cosas no funcionan de esa manera, ni en la creación en su conjunto, ni en las creaciones particulares de nuestras vidas. La tierra era caos y desolación en la oscuridad. Primero vino la oscuridad, primero estuvo la noche, solo después dijo Hashem, que haya luz. El poder del pensamiento. Más que ninguna otra cosa, son los pensamientos nuestros compañeros más constantes. No nos abandonan ni siquiera cuando dormimos. Nuestra mente, que es el lugar donde pasamos la mayor parte de nuestras vidas, experimenta una alternativa en períodos de oscuridad y de luz, de confusión y de tranquilidad. Y lo que es más, como dice el Rebbe Nachman, allí donde está tu mente, allí es donde está tú. Tikkun, ¿dónde estás tú? Likutei Moharan 1.21 final. Si su mente experimenta confusión y falta de conocimiento, eso es la noche. No importa que esté indicando su reloj. Usted se encuentra en la oscuridad. Por otro lado, si su mente está alerta y plena de claridad y conocimiento, ¿no es eso como ver la luz del día? De hecho, la luz siempre estuvo asociada con la solución creativa de los problemas. El bombillo eléctrico, que se enciende cuando uno tiene una idea brillante. Sabiendo que los pensamientos forman una parte tan importante de nosotros y que determinan tanto nuestra manera de vivir la vida, y precisamente por ello, el Rebbe Nachman les dedicó muchas de sus enseñanzas. El Rebbe decía, todo depende de tu actitud. ¿Ves la noche como una amenaza o como un desafío creativo? ¿Te atemoriza la oscuridad o por el contrario, ella te motiva a elevarte más aún? Considere las siguientes enseñanzas tomadas de los textos del Rebbe Nachman. La primera, denominada noche, se centra en la lucha positiva para eliminar la oscuridad, el mal de sus pensamientos. La segunda, llamada día, muestra cómo mediante nuestros pensamientos podemos crear la luz. En otras palabras, creamos el bien. La noche. Debes saber que Hashem siente un enorme placer cuando logras sobreponerte al mal y a los pensamientos confusos. Esto es algo muy valioso a sus ojos. Puede compararse a las contiendas que se realizaban en los estadios para entretener al rey. Estas luchas entre bestias eran observadas por el rey y su corte, quienes disfrutaban mucho de la victoria del ganador. Lo mismo sucede con nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos malos y confusos son como bestias impuras, mientras que los pensamientos buenos son como bestias puras.
Las bestias de nuestra mente son enfrentadas para luchar. Es muy agradable para Hashem cuando logramos vencer a las impurezas. Likutei Moharan 1.233. Enseña el Rebbe Nachman, debemos fortalecernos para superar el mal y los pensamientos confusos. Estos pensamientos llegan diariamente a la mente del hombre, y la conciencia del hombre se dispone a luchar contra las fuerzas de lo inconsciente. De nada sirve sacudir nuestras cabezas pensando que quizás así lograremos eliminar los malos pensamientos. Debemos enfrentarlos, como en una batalla, y esto se logra apelando a la estrategia de la distracción, pensando otros pensamientos, como si se estuviera llevando la batalla a otro campo. Concentrándose en otros pensamientos, es posible superar la oscuridad que nos lleva hacia las pasiones y deseos. Likutei Moharan 1.72. Indicó cierta vez el Rebbe Nachman, controlar la mente es tan fácil como dirigir a un caballo. Solo hace falta tomar las riendas. Likutei Moharan 2.50. Enseña entonces el Rebbe, es imposible que los pensamientos ocupen la mente al mismo tiempo. Es muy fácil si uno desea empujar fuera los pensamientos malos. Todo lo que hay que hacer es dirigir nuestras mentes hacia la Torá, la plegaria, los negocios, lo que sea, mientras sea algo permitido, pues es imposible que dos pensamientos ocupen nuestra mente al mismo tiempo. De esta manera, al final, los malos pensamientos desaparecerán. Likutei Moharan 1.233. Pero ¿es que no somos capaces de pensar varias cosas al mismo tiempo? Sí, pero aunque varios pensamientos puedan entrar en nuestra mente al mismo tiempo, solo uno de ellos podrá permanecer allí. El Rebbe Nachman enseñó que el mal instinto es muy astuto. Se acerca golpeando a la puerta de nuestra mente. Si uno lo deja pasar, entonces entra y toma el control. Y si uno lo rechaza, se irá y al tiempo volverá a llamar nuevamente. Pero si no se abandona la batalla, al final se irá definitivamente y ya no volverá. Likutei Moharan 2.51. Pruebe vigilar el proceso de su pensamiento. Fíjese cómo es que un pensamiento sigue al otro y cómo uno lleva al otro. Los pensamientos llegan y se van rápidamente, muy rápidamente. Si se le presta atención, permanecen. Pero si se separan, si no se repara en ellos y no se les da valor, son efectivamente rechazados. Escribe Reb Nosson, la batalla de la mente puede ser comparada con la batalla de los judíos contra Amalek. Amalek vendría de manera sigilosa y por la retaguardia, atacando desprevenidamente en diferentes momentos. De la misma manera, Amalek se infiltra en nuestras mentes, sembrando semillas de ateísmo, inmoralidad, etc. La Torá ordena, por lo tanto, que cada judío debe siempre recordar la batalla con Amalek y nunca olvidarla. Devarim 25, 17, 19. Más aún, Amalek posee el mismo valor numérico en gematría que la duda, Safek 240. Todas las dudas que invaden nuestra mente, todas las incertidumbres sobre cómo actuar en la vida, y en especial en el servicio a Hashem, provienen de Amalek.
Debemos tratar constantemente de controlar nuestros pensamientos. Si aparecen estas dudas, debemos derramar nuestro corazón en la plegaria, pidiéndole a Hashem que Él mismo libre su batalla con Amalek y las destruya. Shemot 17:16, Likutei Halachot, Minjá 7:19-30. Un aspecto muy importante de la noche y de la oscuridad, también relacionado con nuestros pensamientos, es el concepto de Haftará, lo oculto, y de Hastará dentro de la Hastará, lo oculto dentro de lo oculto. Enseña el Rebbe Nachman, hay veces en que nos sentimos alejados de Hashem. Hashem se oculta de nosotros debido a algo que hemos hecho. Nos encontramos entonces dentro de una Hastará, aunque es muy difícil encontrarlo a Él en ese momento. Por lo menos sabemos que debemos buscar a Hashem hasta que merezcamos encontrarlo. Pero existe también un caso peor de ocultamiento, la Haftará dentro de la Hastará. En tal situación, ni siquiera nos damos cuenta que estamos lejos de Hashem, pero mediante el estudio de la Torá obtenemos el conocimiento que nos permite despertar de nuestra Hastará y de la Haftará dentro de la Haftará. Likutei Moharán 1:56-3. Todos andamos por el mundo pensando que no existe ninguna Hastará en nuestras vidas, que de una manera u otra hemos encontrado a Hashem y que hemos visto la luz. Pero ¿es así realmente? Hablamos de Él, mencionamos su nombre, incluso le oramos. Pero ¿es que realmente somos conscientes de Él? ¿Hemos realmente buscado a Hashem? ¿O en realidad solo estamos llamando a la noche día? ¿Están tan opacas nuestras mentes debido a la oscuridad que ni siquiera tratamos de hacer un verdadero esfuerzo por encontrarlo? Debemos traer la luz del día, la conciencia a nuestras vidas. Debemos despertarnos mediante el estudio de la Torá y el Hitbodedut. El día, Vayetzer, y Hashem creó al hombre. Bereshit 2:7. ¿Por qué la letra Yud aparece 2 veces en la palabra Yetzer, creó, cuando en verdad era suficiente con una sola? Porque hubo 2 creaciones, la de la inclinación al bien y la de la inclinación al mal. Tratado de Berajot 61a. Cuando Hashem decidió crear el mundo, se contrajo a sí mismo, si así pudiera decirse, y creó primero el espacio vacío, es decir, Hashem estaba en todas partes, no existía lugar alguno para la creación. Por lo tanto, se restringió y contrajo a sí mismo, como si así fuera, para crear el espacio vacío. Dentro de este espacio vacío, Hashem diseñó y creó el mundo y todo lo que contiene. Toda la creación tuvo como objetivo al hombre, para que el hombre tuviese la posibilidad de elegir libremente entre el bien, la luz, y el mal, la oscuridad. De esta manera, el reino de Hashem puede revelarse ahora para todos. Etz Haim 1. Enseña el Rebbe Nachman, el hombre es un microcosmos de la misma creación. Su mente y su corazón son la fuente de todos sus pensamientos y de todas las acciones que ejecuta. En este sentido, su mente
siendo la fuente de sus objetivos e ideas, se asemeja al espacio vacío. Sus pensamientos llevan las ideas hacia el corazón, la fuente de nuestras emociones, quien entonces le dicta al cuerpo lo que tiene que hacer. Así, para realizar actos buenos es necesario poseer un corazón puro, y para tener un corazón puro y limpio es necesario tener buenos pensamientos. Y mientras que los malos pensamientos crean el mismo mal dentro de uno mismo, pensando buenos pensamientos producimos una buena creación. Se crea entonces un corazón puro y limpio, dentro del cual puede revelarse la divinidad. Es entonces que el corazón se inflama con un gran deseo de servir a Hashem. Es deber del hombre controlar este deseo y mantenerlo dentro de su posibilidad y poder para cumplir con las misbot, sin elevarse demasiado alto, por su propio bien. Likutei Moharan 1.49.1. Escribe Reb Nosson: la batalla entre los pensamientos buenos y malos es el principal motivo de la creación. Los pensamientos confusos corresponden al caos y a la desolación, creados en el mismo comienzo. Debemos sobreponernos a estos malos pensamientos, y podemos hacerlo generando y concentrándonos en los pensamientos positivos y buenos, y buscando siempre la manera de acercarnos a Hashem. Mediante este proceso estamos de alguna manera recreando la misma creación, y todos podemos hacerlo. Cada día, cada uno de nosotros tiene la posibilidad de crear nuevos mundos. Cada día es único, posee algo nuevo, fresco y diferente, que nunca antes existió. Y así debemos buscar cada día nuevos pensamientos e ideas sobre cómo llegar a acercarnos a Hashem. Y recuerde, aunque nos encontremos abrumados por los malos pensamientos, aunque hayamos intentado infructuosamente huir de las malas ideas que caen sobre nosotros, siempre tenemos el poder de vencerlas, pues cada día es una nueva creación. Cada día trae consigo el concepto de renovación. Comience nuevamente, una vez más, desde el principio. Si encontramos dificultades y obstáculos constantes a los buenos pensamientos, debemos entonces suplicar ante Hashem para que Él nos ayude. Ruegue y pídale a Hashem que se revele a nosotros y nos guíe por el sendero correcto. La Kabbalah nos enseña que Hashem creó el espacio vacío para tener un lugar donde desarrollar la creación. Si se piensa al respecto, se verá que esto es en sí mismo constituye una gran paradoja. Hashem retrajo su divinidad como si así fuera, pero sin divinidad nada puede existir. Obviamente podemos comprobar que la creación tuvo lugar y que el mundo existe de manera que Hashem existe dentro del espacio vacío. Este espacio vacío puede parecer absolutamente carente y vacío, pero no lo está. De la misma manera en que, si buscamos con esfuerzo, podemos siempre encontrar a Hashem, inclusive en el espacio vacío. También podemos encontrarlo incluso en el torbellino y la confusión que nos asalta en la oscuridad de nuestras vidas. Esto nos enseña que aunque hay cosas que no logramos comprender,
paradojas inextricables, debemos fortalecernos cada día y tener buenos pensamientos. Somos tan importantes a los ojos de Hashem como para ser considerados mini creadores. A cada uno de nosotros se le han confiado estos poderes para crear. Nuestros pensamientos y nuestros deseos crean el día, crean el bien que existe en este mundo. Likutei Halachot, Minjá 7:2. Otra forma de crear el día, de crear el bien, es expresar verbalmente nuestros pensamientos y deseos de santidad. No solo debemos tener buenos pensamientos, sino que también debemos enunciarlos, hablarlos y pronunciarlos en la plegaria o por medio de la conversación. Enseña el Rebbe Nachman, las letras hebreas en la Torá no poseen vocales. Como un cuerpo sin alma, no poseen movilidad. Por ejemplo, la palabra Yeshu puede leerse de las siguientes maneras: Yoshev, Yeshev, Yashal, Yashov, Yashu. Solo al colocar las vocales se le da sentido a la palabra, y a esto alude la frase en Shir Hashirim 1:11, Nekudot HaKesef. Las vocales provienen del deseo. Nekudot significa vocales y Kasef o Kesef es la palabra aramea que designa el deseo. Likutei Moharán 1:31-68. De esto aprendemos que nuestro deseo es el que le da significado a las letras y a las palabras que pronunciamos. Si tenemos buenos deseos, nuestras palabras serán buenas y crearemos buenas combinaciones de letras y frases. Esto, a su vez, nos llevará a realizar actos buenos. Si por el contrario nuestros deseos están dirigidos hacia el mal, crearemos malas combinaciones y las traeremos al mundo. Debemos, por lo tanto, hablar siempre bien y siempre expresar y declarar nuestros deseos positivos. De esta manera creamos una actitud positiva hacia los actos buenos y, en última instancia, beneficiaremos al mundo a través de la luz que se manifiesta en la expresión de nuestros pensamientos y deseos de santidad. La imaginación. Como hemos visto, los pensamientos constituyen nuestra compañía más cercana. Pasamos la mayor parte de nuestros días dentro de nuestras propias cabezas, con nuestras ideas, imágenes e impresiones, con nuestros proyectos y recuerdos, etc. El Rebbe Nachman trata el tema del proceso del pensamiento al discutir el concepto de lo que él denomina medamé. La raíz de esta palabra hebrea, damá, significa parecido o semejanza y connota la comparación de una cosa con otra. Por lo tanto, la palabra medamé, tal como la utiliza el Rebbe, puede traducirse como la facultad imaginante de la mente. Pero esto tampoco nos da una idea completa, pues, de acuerdo al contexto, el Rebbe Nachman la utiliza para significar tanto una visualización creativa como el proceso más general de la ilusión. Medamé, como visualización creativa, es una cualidad asociada con la luz y el día, y medamé, como ilusión, se asocia con la oscuridad y la noche. La imaginación como ilusión.
¿Quién no ha dejado a su imaginación correr salvajemente alguna vez en su vida? Cuando permitimos que esto suceda, todos nuestros pensamientos se ven atacados por la confusión y el caos, y nuestras mentes ven el mundo y lo que sucede bajo el aspecto de la noche. Tomemos como ejemplo el momento en que permitimos que nuestra imaginación se concentre en algo que tenemos, tikkun, que tememos. Enseña el Rebbe Nachman, la mayor parte de las cosas que la gente teme no pueden de hecho hacerle ningún daño. Es posible incluso que sepamos conscientemente que esto es así, pero estas son fobias que no podemos superar. Sabiduría de Rabbi Nachman, número 83. ¿Cuántos de nosotros pasamos nuestro tiempo con la inquietud y el temor provenientes de algún peligro imaginario? Decimos cosas como, todo el mundo está oscuro, y realmente pensamos que lo está, pues nos hemos imaginado lo peor y nos hemos convencido de su realidad. La oscuridad de la ilusión ha cubierto la luz y ha cerrado nuestras mentes a la sabiduría y a la comprensión que normalmente nos deberían ayudar a salir de esa situación e incluso a resolverla. Debemos hacer lo posible por escapar de tal ansiedad y de la consiguiente depresión, pues ella constituye el peor estado mental. Y no es solamente mediante las ilusiones y las fobias que la ilusión logra confundir nuestras vidas, dijo el Rebbe Nachman, luego de una lección en la que hacía referencia a los deseos y a la inclinación al mal, definiéndolos como ilusorios y comparables a los sueños. Le daremos un nuevo nombre al malo. De ahora en adelante lo llamaremos imaginación. Likutei Moharan 1.25 final. Todos imaginamos que somos diferentes a como somos en realidad. Podemos pensar que somos indispensables y esto nos llevará a la arrogancia y al conflicto. Podemos creer que nuestra vida familiar está muy bien cuando en realidad hay algo que se está desmoronando frente a nuestros propios ojos. Nos engañamos pensando que hemos logrado o alcanzado la seguridad financiera, algo que de hecho es virtualmente imposible, y a veces incluso llegamos a crear ilusiones respecto a nuestros logros espirituales y religiosos. Somos tan devotos y dedicados a Hashem y a ser buenas personas como creemos y querríamos que los otros creyesen. Cuando hacemos lo que hacemos, ¿somos fieles al judaísmo? Nuestros antepasados ofrecieron el supremo sacrificio, el de sus propias vidas, por mantenerse fieles a nuestra fe. ¿Seríamos capaces de hacer lo mismo? Este es el lado ilusorio de nuestra imaginación, al que el Rebbe Nachman denomina el malo. Es el medamé del cual debemos escapar. Como dijo el Rebbe Nachman, el mundo te engaña. Acepta esta afirmación de mi parte. No te dejes engañar. Sabiduría de Rabbi Nachman, número 51. La imaginación como visualización creativa. Pero existe también otra faceta de la imaginación, la que en lugar de engañarnos y llevarnos hacia la oscuridad, trae luz, sabiduría y comprensión a nuestras mentes. Esta es la cualidad de la imaginación mediante la cual podemos transformar a nuestras más oscuras noches en el día más luminoso. Es medamé como visualización creativa.
Nuestros sabios nos dicen que cuando Yosef fue siervo en Egipto y la esposa de su amo intentó seducirlo, él tuvo una visión de la imagen de su padre, que lo salvó de esa situación. Tratado de Sotá 36b. El Rebbe Nachman comenta al respecto: es un misterio muy profundo el mecanismo por el cual una imagen se le aparece a la persona. Likutei Moharan 1:150. De hecho, el mismo Rebbe Nachman hacía un uso intensivo de este medamé. Contó muchas historias, reveló numerosos sueños, visiones e ideas novedosas, las que muestran a las claras una prolífica imaginación, desafiando incluso a las mentes más creativas, e inspiró a sus hasidim para hacer lo mismo. No hay duda que el Rebbe también reconocía las características positivas de la imaginación y cómo utilizarla para nuestro beneficio. A todo lo largo de los escritos del Rebbe encontramos diferencias a la imaginación. He aquí algunas sugerencias para hacer uso de sus aspectos positivos. El pensamiento humano posee un tremendo potencial. Si concentramos nuestros pensamientos en algo e imaginamos que existe realmente, podemos de hecho forzar a que eso suceda. Para lograrlo debemos visualizar en detalle cada paso que debe darse para lograr el resultado deseado. Un pensamiento difuso y generalizado no logrará resultados, pero cuando todas las facultades de la mente se concentran con intensidad en aquello que deseamos que suceda, podemos ejercer una genuina influencia sobre todo tipo de cosas en el mundo. Sabiduría del Rabbi Nachman número 62. Al estudiar Torah, imagine un plan de acción para su estudio. Imagine en su mente cómo lo seguirá, con exactitud y detalle. Visualícese haciéndolo y cumpliéndolo, hasta que finalmente llegue a realizarlo. Enseña el Rebbe Nachman: cuando estamos confusos y tristes, debemos imaginar que estamos alegres. Es posible que muy profundamente nos sintamos abatidos, pero si actuamos de manera alegre, llegaremos a alcanzar una genuina alegría. Sabiduría del Rabbi Nachman número 74. Originar ideas novedosas dentro de la Torá es un objetivo muy deseable. Para merecer tal pensamiento innovador, el Rebbe Nachman nos dice que debemos hacer uso de la imaginación, comparando ítem con ítem y pensamiento con pensamiento. Likutei Moharan 1:54, 5 y 6. Podemos deducir que cada aspecto del poder de nuestra imaginación que usamos para servir a Hashem y para mejorarnos a nosotros mismos debe poseer una cualidad positiva. La imaginación que el Rebbe Nachman denomina como el malo, aquella que es necesario reprimir y anular, no es el poder creativo innato en cada uno de nosotros, sino que es la imaginación ilusoria que nos lleva a engañarnos a nosotros mismos y a los demás. Es el pensamiento engañoso que nos lleva a malgastar nuestras vidas. Y es útil volver a recordar las enseñanzas del Rebbe Nachman. Allí donde está tu mente, allí es donde tú estás. Por lo tanto, todo depende de lo que realmente queremos. Si realmente pensamos y deseamos la divinidad,
y el genuino crecimiento personal, podremos lograrlo. Si deseamos alguna otra cosa, y es allí donde está nuestra mente, eso será entonces lo que logremos. Si pensamos en la noche, será la noche. Pero si pensamos en el día, si pensamos en el bien, con pensamientos positivos, y nos concentramos en ello, veremos cómo al final emergeremos hacia la luz. El ciclo de 24 horas. Así como en la vida de cada persona existen períodos nocturnos y diurnos, de la misma manera cada día tiene sus noches y días, sus momentos de oscuridad y de luz. Esto se puede observar con claridad al considerar el orden de las plegarias diarias que realiza el judío a lo largo del ciclo de 24 horas. Fueron los patriarcas quienes establecieron las tres plegarias diarias. Abraham inició la plegaria de la mañana, Yitzhak la plegaria de la tarde y Jacob la plegaria de la noche. Tratado de Berajot 26b. Enseñaron nuestros sabios que tanto la plegaria como la plegaria de la mañana, la de la tarde, son obligatorias, en tanto que la de la noche es optativa. Tratado de Berajot 27b. En nuestros días también es obligatoria la plegaria de la noche. Orah Hayim 237.1. Ma'ariv, la plegaria de la noche. Enseña el Rebbe Nachman, debemos tratar de hacer que nuestra plegaria sea una, y esto se logra reteniendo en nuestra mente la primera letra que enunciamos al comenzar la plegaria a lo largo de todo el servicio, hasta decir la última palabra. De esta manera, la plegaria constituye una unidad. Podremos entonces separar nuestra mirada del mundo y unificarnos con el uno, con Hashem. Podremos entonces superar todos nuestros problemas, pues seremos capaces de ver más allá del mundo físico y observar así el final, el objetivo que es el uno. Entonces, reconoceremos que todo es bueno y mereceremos la alegría. Likutei Moharan 1.65. El ciclo judío de 24 horas comienza con la noche. La noche es confusión y dificultad, lo que en términos de la Kabbalah se conoce como juicios o dinim, como opuesto al día que se relaciona con la bondad o gesed. La plegaria de la noche, que es la primera de las plegarias diarias, es recitada entonces al establecerse los juicios. Cuando estos dinim abundan, cuando cae la noche, uno debe ser capaz de ver más allá de la oscuridad, más allá de las dificultades y confusiones que lo asaltan. Alajot Tikkun Likutei Alajot Arbit 4.1.2. Y es así como la plegaria nos permite atravesar la noche. Escribe Reb Nosson, dado que no existe un mandamiento que ordene recitar la plegaria de la noche y que uno ofrece una oración nocturna llevado por un deseo interior y no en el cumplimiento de una obligación, ¿por qué Jacob tuvo que iniciarla? Es posible que alguien pensara que estaba prohibido orar de noche, de manera que Jacob necesitó sentar el precedente de lo contrario. Y por otro lado, ¿qué valor tiene la implementación de una costumbre o devoción optativa? Pero Jacob previó los exilios futuros,
las largas noches y los obstáculos cada vez mayores en el servicio a Hashem. Previó la extensa oscuridad creada por el poder de la resistencia a la espiritualidad. Por lo tanto, Jacob estableció la plegaria de la noche. Inició Ma'ariv para mostrar que incluso en nuestros momentos más oscuros existe un sendero por donde siempre podemos retornar a Hashem. También previó que debido a la gran oscuridad generada por el largo exilio, sería imposible forzar a alguien a orar. El amargo exilio, la noche, es un concepto del silencio. Es como si la persona se sintiera intimidada por lo que la rodea, inmovilizada por un largo y silencioso sufrimiento del que no vislumbra final, y sin poder elevar su voz y clamar por su situación. En verdad, si no fuese por los grandes sadiquín, cuya fuerza espiritual y previsión prepararon diversos medios y consejos para guiarnos a través de esta larga noche, no hubiésemos podido soportar las presiones y opresiones del exilio. Hace tiempo que la gente hubiera abandonado toda esperanza de orar a Hashem y de retornar a él. Así Jacob llegó al lugar y pasó la noche allí. Tuvo un sueño en el que vio una escalera apoyada en el suelo y cuya punta llegaba al cielo. Bereshit 28, 11, 12. Al pasar la noche allí y descender donde descendió, para luego elevarse hacia el cielo, Jacob sentó el precedente de que inclusive en la más profunda oscuridad de la más larga noche, debemos despertarnos con grandes deseos de orar y retornar a Hashem. Esta es la plegaria de la noche. Nunca debemos desesperar. Pero visto que la plegaria de la noche es tan importante, ¿por qué fue optativa en un comienzo? Esto se puede comprender considerando en primer lugar el motivo por el cual se estableció la liturgia diaria. Ese motivo fue básicamente ayuda a aquellos que no pudiesen dirigirse a Hashem sin la ayuda de un rito formalizado de plegarias. Pero la plegaria más completa y productiva es aquella que la persona expresa directamente desde su corazón. La plegaria privada y recluida conocida como Hitbodedut. Y esto es lo que tenía en mente Jacob. Una plegaria espontánea, una plegaria que la persona pudiese ofrecer siempre, sin importar dónde se encuentre o lo que hubiese hecho en el pasado. Esta es la plegaria opcional introducida por Jacob como plegaria de la noche. Su intención era darnos el coraje para no abandonar nunca, ni siquiera en momentos más oscuros. Likutei Halachot, Mijá 7:89. Hatzot, el lamento de medianoche. Conceptualmente, una de las principales razones para interrumpir nuestro sueño y levantarnos en mitad de la noche para recitar la plegaria de Hatzot es quebrar la oscuridad que rodea nuestras vidas. Escribe el Reb Nosson: aquel que está lejos de Hashem es comparable a uno que está dormido. Cuanto más profundo sea el sueño, más difícil es despertar al servicio de Hashem. Además, el sueño es considerado un aspecto de la sabiduría menor, de la existencia inconsciente. Despertar es estar conscientes. Así levantarse para Hatzot
es similar a ser conscientes de nuestra situación y poder hacer un buen uso de la vida que se nos ha dado. También es similar al acto de encontrar los puntos buenos en nosotros mismos, en medio de la oscuridad en la cual uno se siente sumergido. Este es el gran valor de levantarse para Hatzot, pues quiebra el sueño de la inconsciencia y acorta nuestra distancia con Hashem. Likutei Halachot, Hashkamat Haboker 1:12. Este sueño de la inconsciencia es un fenómeno cíclico de nuestras vidas, dado que prácticamente todos los días caemos en el letargo, tanto en medio de nuestras plegarias, nuestro estudio o inclusive en medio de nuestro trabajo. Debemos tratar de fortalecernos siempre, sin importar cuán débiles nos sintamos, y superar así nuestra inercia y sopor letárgico. Esta es la enseñanza de Hatzot. Shacharit, la plegaria de la mañana. Dice Reb Nosson que conceptualmente la plegaria de la mañana alude a esa porción del cielo de 24 horas asociada con la luz, con los nuevos comienzos que encaramos y con el momento en que todo sucede como lo esperamos, con el día. Likutei Halachot Minjá 5:5. Enseña el Rebbe Nachman, la noche denota incertidumbre y el día, por otro lado, denota un consejo claro. ¿Por qué es que la vida funciona correctamente cuando uno tiene fe? Pues cuando se tiene fe, se puede alcanzar un consejo claro, simbólico, del día que sigue a la noche. Likutei Moharán 2:5. El día y la luz connotan claridad, un pensamiento claro y preciso. Son sinónimos de pensamientos limpios, del ideal de la creación y del objetivo del hombre, del objetivo del estudio de la Torá, de la plegaria y de los deseos correctos. Es por esto que la mayoría de las prácticas devocionales y los mandamientos se realizan durante el día, bajo la luz del día, pues corresponden al aspecto consciente del hombre. La persona tiene que mantenerse despierta, debe estar viva, debe querer hacer, y con la luz del día, con la luz, con la guía apropiada, podrá estarlo. Todos buscamos una guía, todos buscamos la luz apropiada que nos lleve por el camino correcto. Y este es el significado del día. Likutei Moharán 1:1. Escribe Reb Nosson, un niño recién nacido no posee ningún tipo de conocimiento, pero poco a poco va aprendiendo, a medida que crece y pasa por las diferentes etapas de la vida. Cada nueva área de desarrollo que comienza es como si empezara todo de nuevo. Y cada vez que aprende algo nuevo, se repite el ciclo una vez más. Esto es Shacharit, la plegaria de la mañana. Comienza nuevamente todos los días. Es también la más extensa de las plegarias diarias, indicando la necesidad de buscar siempre un crecimiento continuo y la iluminación. Likutei Halachot Minjá 5:1. Minjá, la plegaria de la tarde. Escribe Reb Nosson, nuestros sabios nos dicen que debemos ser muy cuidadosos con la plegaria de la tarde. Tratado de Berajot 6b. Pues en la progresión del ciclo de 24 horas, Minjá corresponde al momento donde la luz comienza a menguar.
el día comienza a declinar y tenemos la sensación de haber malgastado otra brillante oportunidad para liberarnos del caos y de la confusión, de la oscuridad que ha permanecido adherida a nosotros desde la noche anterior. Pero la verdad es que nunca debemos sentirnos perdidos. Nunca. Nunca desesperes. Nunca abandones. La noche está cayendo, pero es también el comienzo de un nuevo día, de un nuevo momento de la creación. Un comienzo. Debemos recordar que la vida se genera constantemente, que la oscuridad es inevitable, pero que la luz siempre la sigue. Es posible también encontrar consuelo en el hecho de que aunque la noche ya está casi sobre nosotros, pronto el día retornará. Likutei Halachot, Minjá 4.1. Reb Nosson agrega algunos conceptos respecto a la declinación del día. Relaciona las plegarias de la tarde de la mitad del día con la crisis que asolan a la persona a la mitad de su vida. La mitad de la vida es el momento en que la persona ha superado el cenit de la juventud. Se encuentra rodeada de todo tipo de problemas familiares, el casamiento de los hijos, etc. Al recapitular sobre sus logros, sobre lo que ha hecho durante toda su vida, reflexiona también sobre sus logros espirituales. Muchas veces esto genera sentimientos tan abrumadores que la persona llega a pensar que ya es muy tarde para fortalecerse y arrepentirse y volver a Hashem. Nunca, ni siquiera por un momento, se debe tener esta clase de pensamientos. Hasbe Shalom, Dios no lo permita. Por el contrario, es necesario fortalecerse siempre para realizar aquello que sea posible. Es por esto que los sabios nos advirtieron ser muy cuidadosos con la plegaria de la tarde. Likutei Halachot Minjá 5.5. Tu fe está en la noche. La noche es caos y confusión, pero tal como nos dice el rey David, tu fe está en la noche. Salmos 92.3. Pues la noche y la oscuridad son también un aspecto de la fe. ¿Cómo es esto? Como opuesta al conocimiento y a la comprensión, que tal como mencionáramos más arriba, son asociados por el Rebbe Nachman con el día. La fe solo se aplica allí donde está la luz de ese conocimiento y comprensión. Likutei Moharan 1.62. Por lo tanto, así como en la noche no tenemos luz para ver, de la misma manera la fe es lo que uno debe tener cuando se enfrenta con lo desconocido. ¿Quién ha visto a Hashem? ¿Quién puede comprender a Hashem o a sus caminos? Pero a la noche siempre le sigue el día y a la oscuridad la luz y la comprensión. Mediante la fe uno puede llegar al entendimiento, y cuanto más crea uno en Hashem, más llegará a comprenderlo y a comprobar que Él existe en todos lados y que nosotros podemos encontrarlo. En la vida pasamos por momentos buenos y momentos difíciles. A veces la luz brilla en nuestras noches y otras veces la oscuridad opaca nuestros días. Después, Tikkun, depende de nosotros utilizar lo que tenemos. Podemos sentirnos abrumados por nuestros momentos oscuros y desesperar en nuestra confusión, o podemos tomar la oscuridad, la noche,
la confusión y volvernos a Hashem diciendo: estoy abrumado de problemas, confusiones y dudas. Ayúdame a volverme hacia ti. Ayúdame a tener fe en ti. Ayúdame a fortalecerme en tu bondad y misericordia. Aunque en este momento me siento perturbado, sin embargo, fortaleceré mi fe en ti. El Rebbe Nachman enseñó: nunca abandones, nunca desesperes. Por lo tanto, por favor, ayúdame a renovar mi fe en ti. Esta idea se ilustra gráficamente en la historia de la princesa perdida, uno de los cuentos más famosos del Rebbe Nachman. Había una vez un rey que tenía 6 hijos y una hija. El rey amaba mucho a su hija y pasaba mucho tiempo junto a ella. Cierta vez, cuando estaban solos, el rey se encolerizó con ella y dijo sin pensar: «¡Que el malo te lleve!». Esa noche la princesa fue a su cuarto y por la mañana nadie la pudo encontrar. Ante esta noticia, su padre se sintió abatido. Viendo la desesperación del rey, su ministro se ofreció a buscarla. El ministro buscó a la princesa durante mucho tiempo. Atravesó desiertos, campos y bosques hasta que finalmente la pudo encontrar. La princesa estaba en un hermoso y alejado castillo en algún lugar. «¿Cómo llegaste hasta aquí?», le preguntó el ministro. «Mi padre dijo que el malo me iba a llevar, y este es el lugar del mal». «¿Y cómo puedo sacarte de aquí?», preguntó el ministro. «Debes elegir un lugar y permanecer allí durante 1 año entero. Todo ese tiempo debes anhelar y desear liberarme. El último día debes ayunar y mantenerte despierto durante 24 horas. El ministro hizo tal cual le había dicho la princesa, y el último día ayunó y se mantuvo en vigilia. Luego salió y se dirigió al castillo. En el camino encontró un árbol cargado de hermosas y deseables manzanas. Tomó una y la comió, y de inmediato cayó dormido. Durmió durante mucho tiempo, durante muchos años. Al despertar se preguntó: «¿Dónde estoy?». El ministro volvió al castillo donde estaba la princesa y le preguntó si aún tenía alguna posibilidad de liberarla. La princesa, desolada, se lamentó: «Estuviste buscando durante tanto tiempo y por un día has perdido todo. Pero en verdad es muy difícil no comer. Busca ahora un lugar y quédate allí durante otro año, anhelando liberarme. El último día puedes comer, pero no dormir. No bebas vino ese día, de manera que no te des sueño y te duermas. Lo más importante es que permanezcas despierto». El ministro hizo tal cual se le indicó y el último día se levantó y retornó al castillo. En el camino vio un manantial. El líquido era de color rojo y olía a vino. «Es un manantial y de seguro que lo que contiene es agua», razonaba el ministro, «pero su color es rojo y huele a vino». Probó un poco y de inmediato cayó dormido. Nuevamente durmió mucho tiempo, muchos años. Durmió durante 70 años. Al despertar se preguntó: «¿Dónde estoy?». Y nuevamente comenzó a buscar a la princesa. Pero en el ínterin, la princesa le había dejado una nota donde le comunicaba que no estaba más en el mismo castillo y que debía buscar la montaña dorada y el castillo de perlas. Nuevamente la buscó durante muchos años,
al final se cruzó con un gigante quien intentó desanimarlo de su búsqueda diciéndole que no existía un lugar así. El ministro lloró, pues estaba seguro que en algún lugar había una montaña de oro y un castillo de perlas. El gigante, que era el rey de todos los animales del mundo, llamó a todos sus vasallos y les preguntó si conocían un lugar semejante. Todos le contestaron que no. El gigante le dio entonces: «¿Has visto? Te dije que no existía», y nuevamente trató de desanimarlo en su búsqueda. Pero el ministro insistió de manera que el gigante lo envió a ver a su hermano, quien estaba encargado de todos los pájaros del mundo. Quizás ellos, volando por el cielo, conozcan algo al respecto de esa montaña de oro y del castillo de perlas. El ministro del rey viajó nuevamente durante muchos años. Finalmente pudo encontrar al hermano del gigante y le solicitó su ayuda. También este gigante intentó desanimarlo en su búsqueda diciéndole: «Ese lugar no existe». El ministro lloró amargamente y exclamó: «Pero sí que existe». Entonces el gigante convocó a todas las aves del mundo y les preguntó si alguna de ellas había visto alguna vez una montaña de oro y un castillo de perlas. Todas contestaron que nunca habían visto nada semejante. ¿No ves que tal lugar no existe, que no hay ninguna montaña de oro ni castillo de perlas? Pero el ministro no podía darse por vencido. «Pero sí que existe. En algún lugar está», le dijo entonces el gigante. «Más adelante en el desierto vive mi hermano encargado de los vientos que cubren el mundo entero. Ve a verlo y dile que yo te envío. Quizás los vientos sepan algo sobre esa montaña y el castillo». El ministro volvió a viajar durante años y años. Encontró por fin al tercer hermano y nuevamente solicitó ayuda. También este gigante intentó desanimarlo diciéndole: «De seguro que no existe tal cosa». El ministro insistió llorando y rogando: «Pero sí que existe». El gigante entonces convocó a todos los vientos y les preguntó si sabían algo respecto de la montaña de oro y el castillo de perlas. Todos contestaron que no. Y el gigante le dijo: «¿No ves que no existe? La gente te ha contado historias». El ministro lloró amargamente: «Pero yo sé que existe». Justo en ese momento llegó otro viento y el gigante le dijo enojado: «¿Por qué no viniste junto con los otros vientos cuando los convoqué?». A lo que el viento le contestó: «Me retrasé, pues tuve que llevar a una princesa hasta una montaña de oro y un castillo de perlas». El ministro estaba exultante de alegría. El gigante entonces ordenó al viento que llevara al ministro hasta la montaña de oro y le otorgara toda la ayuda que necesitase. Al final el ministro redimió a la princesa. Historias del Rabí Nachman, número 1, página 3154. El rey de esta historia es Hashem. La princesa con la cual él se deleitaba es la plegaria, las misbot y la devoción. El ministro que trató tan decididamente de encontrar a la amada hija del rey corresponde a cada uno de nosotros. Tal como nosotros, el ministro era desviado siempre por la confusión, las distracciones y la oposición. Algunos de los obstáculos eran
autoimpuestos, y otros no. Sufrió incontables noches, suficientes como para desanimarlo durante mucho tiempo, pero insistió y siguió, buscando, de manera que no solo logró superar las dificultades, sino que al final también pudo redimir a la princesa. ¿Por qué triunfó el ministro del rey? Pues no abandonó su fe. Se mantuvo firme en su creencia de que podía encontrar a la princesa, de que el día sigue a la noche, en lugar de desanimarse por la oscuridad y la noche. Su fe le permitió utilizar la concluticum, la confusión y la duda para aumentar su deseo y determinación. Incluso cuando todo parecía perdido, habiendo apelado hasta el último recurso y habiéndole demostrado que no existía ninguna montaña de oro ni castillo de perlas, ningún mundo que viene, ni día, ni solución a los problemas de la vida, ni objetivo digno de perseguir. Él sabía simplemente que ese palacio existía, pero ¿cómo? No poseía ningún conocimiento al respecto, y de hecho tampoco los demás, pero él sabía, pues tenía fe. Su fe era tan fuerte que le dio la sabiduría y el conocimiento, la luz, como para reconocer la verdad. Si la princesa dijo que esa montaña de oro y el castillo de perlas existían, entonces, pese a todos los obstáculos y frente a todo el conocimiento en contra, él los encontraría. Su fe era tan fuerte que mediante ella pudo alcanzar un conocimiento claro y perfecto de aquello que previamente solo podía creer, pero no conocer. Y al final la pudo encontrar. Al final, pues debido a su fe inquebrantable, frente a los obstáculos, triunfó en su misión. De esta manera nos enseña el Rebbe Nachman, es necesario saber que Hashem puede ser hallado en la misma oscuridad, y los judíos permanecieron alejados. Moshe se acercó a la nube donde Hashem estaba, Shemot 20:18. Moshe Rabbeinu los superaba a todos, y especialmente porque se acercó a la nube, a lo desconocido, a lo incierto, a la confusión. Él sabía que encontraría a Hashem. Sabía que incluso en esta oscuridad podría encontrar la luz de Hashem que le indicaría el camino. Y nunca cejó, ni se detuvo en el intento. Por lo tanto, pudo elevarse muy por encima de los niveles de los más grandes tzadikim. Likutei Moharan 1:115. Y de la misma manera en que Moshe pudo encontrar la luz de Hashem en la oscuridad, podremos nosotros, en los momentos más oscuros de la vida, reforzarnos con la fe, encontrar la luz, encontrar a Hashem mismo. Amigos, hasta aquí la lectura de este